Con la dirección de May Durán se presentará este sábado 28 y domingo 29 de junio en el Círculo Teatral la puesta en escena Hágase mi voluntad, monólogo del padre Maciel. Fíjense nada más qué figura se toma en este soliloquio y nos da mucho gusto tener en cabina en vivo a Alicia Garza Martínez, quien es la dramaturga, autora de este texto, y también tenemos a Francisco de Luna. Gracias por estar con nosotros aquí en vivo. Gracias por este espacio. Hablábamos, Alicia, de que miren qué figura te veniste a fijar, sí, y llevarla al teatro. Es un personaje sumamente complejo. Muy complejo. Yo supe sobre los abusos del padre Marcial Maciel desde el 97, cuando en un periódico de Estados Unidos, el Hartford Courant, publicó la noticia. Y después pasaron como 2 meses, salió en La Jornada. Uh-huh. Me indignó muchísimo. Y todavía me indignó más cuando se iba a presentar un programa en el Canal 40, el extinto Canal 40, y los seguidores de Marcial Maciel y empresarios de México y de Monterrey en especial se organizaron para boicotear el canal, que lo llevaron a la bancarrota. Exactamente. Y fue entonces cuando yo me interesé en este personaje, pero no fue sino hasta el 2006 cuando Joseph Ratzinger, ya como el Papa Benedicto, le ordenó que se retirara una vida de oración y penitencia, que yo empecé con un esbozo del monólogo porque estaba en una clase yo de escritoras y nos encargaron de escribir un monólogo. Pues dije, ahorita es cuando se me ocurrió escribirlo sobre el padre Maciel, y eran 3 paginitas. No fue sino hasta durante la pandemia, muchos años después, que salió la noticia de que los legionarios de Cristo aceptaban que había 175 víctimas de abuso sexual cometidos por 33 sacerdotes. 60 de esas víctimas eran víctimas de Maciel. Entonces dije, yo voy a continuar ese monólogo y lo voy a llevar hasta donde llegue, ¿verdad? Francisco, ¿cómo contar esta historia? Como decíamos, es una historia muy compleja, pero también es una historia que rápidamente puede caer en el amarillismo cuando la realidad es otra, ¿no? Exactamente. Sí, mira, a raíz de la invitación que me hace el maestro Luis Martín a través de Alicia, ¿no? Porque lo voy conociendo, no nos conocíamos personalmente. Yo pensé pues que tenía un personaje, como bien lo dices, muy complejo entre manos, ¿no? Y hay demasiada información, o sea, demasiada información sobre él en internet, demasiada información también en el texto, o sea, está muy, muy documentado, ¿no? Que por una semana, le contaba a Alicia, no podía dormir. O sea, no podía dormir de todo lo que estaba recibiendo mi cerebro, ¿no? De el compromiso que tenía de sacar adelante este personaje, que justamente mi preocupación pues era no hacer un panfleto, no hacer una caricatura, no hacer tampoco una caracterización, digamos, cinematográfica para poder hacer una copia de su fisonomía, sino más bien enfocarnos en la psicología, ¿no? O sea, estamos adentrándonos en la psicología no solo del padre Maciel, sino en la psicología de los pederastas, ¿no? Alicia, ¿es una obra que lo condena o quizá lo puedes presentar como un ser humano con claroscuros? ¿Qué es lo que predomina en tu escritura? Bueno, siempre está basada en la realidad. Me tomo libertades artísticas, pero no condeno, pero tampoco hago apología de él, sino pues creo que está tratado con bastante objetividad.
Y eso resulta sin duda también muy, muy difícil de hacerlo, porque los sentimientos, las emociones también participan en un proceso literario y en un proceso teatral en este caso, ¿no? Sí, bueno, cuando lo estaba escribiendo eran el montón de emociones que sentía, ¿verdad? Y sobre todo que no es solo la psicología del personaje, que pues sí, se presentan los laberintos psicológicos del personaje que aplican a cualquier cura pederasta, sino también la psicología social, porque Maciel nos hizo solo. Los curas pederastas no se hacen solos, es una sociedad que los lleva a la cumbre y los idolatra. Entonces, eso es tratado también en el texto. Francisco, debe ser, lo que decíamos, un gran personaje, y sobre todo cuando se trata de un monólogo. ¿Cómo llegar a las entrañas psicológicas de este hombre? Pues estudiándolo a fondo, o sea, investigando, viendo la infinidad de videos que existen en internet sobre su caso y su persona, checando esta dualidad de personalidad que tenía también, ¿no? Porque él era, pues sí, un sacerdote, un cura, el fundador de los legionarios, pero también era un hombre que quería tener su familia y que tenía no una familia, 2 familias, 2 esposas, ¿no? 3 hijos varones y una hija mujer. Entonces, y que los niños de él también fueron abusados. Entonces dices tú, ¿cómo redondear todo eso en una hora de escena, ¿no? O sea, es muy importante también condensar, porque sí nos podemos, pues no sé, extender infinidad porque el tema da para mucho, ¿no? Pero también en esta era de inmediatez que vivimos, pues la gente no soportaría un monólogo de más de 1 hora, ¿no? Creo que es un tiempo suficiente donde estamos abordando, como bien dice Alicia, todos esos aspectos. La psicología del personaje, la psicología del pederasta, la cuestión socioeconómica, no solo de su momento cumbre, ¿no? O de su momento inicial de su carrera como sacerdote, sino del momento actual. Porque estas cosas siguen pasando. Y el tema se nos avivó justo unos días de presentar la obra en Monterrey, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿qué sucede? Porque estos casos tan graves se archivan, o sea, no tienen una solución jurídica, porque la iglesia pues está separada del Estado, ¿verdad? Pero no llegó a más que a un exilio donde él pudiera orar y arrepentirse. Pero ¿se arrepintió? ¿Quién sabe, verdad? Esa es la incógnita. No Esa sabemos. es la incógnita. Por eso digo, me tomo libertades artísticas, sí, porque no sabemos en el fondo, sí, en privado, cómo era. Sabemos y podemos deducir cómo ha de haber sido, pero en público, pues él quería ser declarado santo universal. Sí. Quería que a su madre la hicieran santa. Y pues por poco lo logra. Ese es el tema, que al final, más allá de los recursos literarios o los recursos de ficción de los cuales se aprovechó Alicia para escribir este monólogo, la realidad termina siendo más dura, termina sí, siendo más difícil, y terminamos con un personaje que aún con todas las acusaciones en contra, quería ser santo. Exactamente. Eso. En fin, hágase mi voluntad, monólogo del padre Maciel, se va a presentar este sábado 28 de junio a las 19 horas y el domingo a las 18 horas. Esto va a ser en el Círculo Teatral, que está ubicado en Avenida Veracruz 107, en la colonia Condesa, entre Atlisco y Parque España. Por supuesto, ya sabe, en la Condesa. Muchas gracias por acompañarnos, Alicia Garza Martínez y Francisco de Luna. Muchas gracias. Gracias por estar aquí.